Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es Ministerio de Educación y su acuerdo ministerial. ¿Qué tanto ayuda a las personas con TEA? Le recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital, también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido por el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Vinaroz de España. Hoy hablaremos de los acuerdos ministeriales realizados por el Ministerio de Educación del 2023, 2024 y 2025, que son los acuerdos 2023-0084-A, acuerdo 2024-00089-A y el acuerdo número 2025-00028-A. Estos acuerdos ministeriales realizados por el Ministerio de Educación establecen marcos legales e instructivos para la inclusión educativa a lo largo de la vida, a través del acceso, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y culminación en el sistema de educación. Y crearon lineamientos como los manuales de instructivo para la atención educativa a estudiantes dentro del espectro autista en el Sistema Nacional de Educación. Instructivo para la aplicación de evaluación psicopedagógica. Modelo de gestión de los docentes de apoyo a la inclusión. Mapa de la inclusión en el currículo educativo nacional, que han nacido de los reclamos constantes de padres de familia por el trato en las instituciones educativas hacia sus hijos. Hoy veremos qué tan positivos son y conoceremos sobre los derechos que tienen los estudiantes con autismo en el país. Y para esto hemos invitado a representantes de instituciones que trabajan por el autismo en el país. Tenemos con nosotros a Claudia Amat de Fundación Sendero Azul, Guayaquil. También tenemos a Vladimir Andosillas de APADA del Ecuador, Quito, y a Doris Jaramillo de Manabí Inclusivo, Manta. Bienvenidos a todos. Y para ir desarrollando poco a poco este tema, empecemos con Vladimir. En el acuerdo ministerial que indica con referente a las evaluaciones psicopedagógicas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Sendero Azul, a todas y a ustedes, a todos y a todas las personas que nos están escuchando en este programa. Antes de hacer la contestación a la pregunta, yo quiero dejar en claro de que desde el 2021, con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se abre todo un sistema de protección a las personas con discapacidad. En esa ley, por primera vez, se incorpora el enfoque de discapacidades que está en su artículo 7, literal G, en la codificación. Ingresa también como obligación del Estado la imposición de las adaptaciones curriculares, de los diseños universales de aprendizaje, del diseño universal de accesibilidad. Se establece todo un capítulo de necesidades educativas específicas y se incorpora la UDAI como órgano para desarrollar las adaptaciones de inclusión, y se incorpora también la existencia del docente de apoyo a la inclusión y las unidades pedagógicas de inclusión. Eso ustedes lo pueden ver en la codificación de la ley que fue publicada en el 2024, del artículo 63 al 66. Producto de esa ley, el desarrollo del reglamento y de la exigencia y lucha de las madres, padres y de la comunidad autista en el país, se han expedido 3 acuerdos ministeriales. El primero, como tú le decías, del 083, que tiene que ver con la educación
el 083, el 084, perdón, del 2023, que tiene que ver con los servicios, que tiene que ver con la normativa para la atención de estudiantes con necesidades educativas específicas. En ese artículo, en ese acuerdo ministerial, en el artículo 5, se habla ya de los pasos para la evaluación psicopedagógica y se establecen también los responsables de la aplicación de esa evaluación psicopedagógica y de la coordinación que tienen que tener los padres, las instituciones educativas con los docentes, las autoridades y de las unidades de apoyo a la inclusión, y se incorpora por primera vez la posibilidad de presentar informes psicopedagógicos externos. ¿Por qué es importante el informe psicopedagógico? Porque el informe psicopedagógico nos permite establecer las condiciones pedagógicas, psicológicas ligadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, y es el instrumento fundamental mediante el cual los docentes aplicarán, de ser necesario, los apoyos pedagógicos o, en casos extremos, las adaptaciones curriculares dentro del diseño universal de aprendizajes. Este acuerdo ministerial, el 084-2023, es aquel que deroga el acuerdo anterior que ponía esos porcentajes de presencia de personas autistas en los cursos, es el que elimina también los grados de las adaptaciones curriculares, porque toma una visión distinta a la inclusión. La toma sobre la base de que los derechos de las personas con discapacidad tienen que ser ejercidas y no puede haber barreras que impidan el ejercicio de ese derecho a educación. Este acuerdo ministerial es desarrollado con el modelo del informe psicopedagógico, que se lo expide el año siguiente en el acuerdo ministerial 089-2024. Es decir, estos dos instrumentos son los que permiten que más adelante, en el 028-2025, se establezca como un elemento fundamental para la adaptación, para los procesos de desarrollo pedagógico al informe psicopedagógico que tiene que ser presentado por los padres, sea este vía UDAI, es decir, vía las instituciones del Estado, o sea este vía instituciones privadas. Este instrumento es fundamental porque es el que permite establecer las condiciones pedagógicas y psicológicas con las que asiste el estudiante y le permite establecer una serie de recomendaciones pedagógicas y curriculares para que sean adaptadas en el diseño universal de aprendizaje. Por eso es fundamental ese informe psicopedagógico. No es el informe psicológico, no es el diagnóstico de autismo, no es el informe neurológico, porque lo que tiene que ver en este informe es que los psicopedagogos establecen los desarrollos de las destrezas educativas, de las habilidades relacionadas a la pedagogía y a la educación, es decir, el desarrollo de la lógica matemática, del lenguaje, de la lógica de la lógica matemática, de la lógica espacial y del lenguaje del niño. Y sobre esa base se establecen las adaptaciones. Claudia, ¿cuál es tu opinión en relación a lo que indica este acuerdo ministerial, a lo que respecta a las evaluaciones psicopedagógicas? El micrófono. Bueno, como lo dijo Vladimir, definitivamente es así, o sea, el acuerdo ministerial en donde estipula justamente el tema de las evaluaciones psicopedagógicas, que sí son importantes para que los docentes empiecen a trabajar en las debilidades de las personas con discapacidad. Pero en el último acuerdo ministerial, lo que identifica allí y lo que puede ser de pronto causal para que los padres tengan la obligatoriedad de pagar el examen psicopedagógico, cosa que no es tan real, porque en el anterior acuerdo ministerial lo explica claramente, que son las instituciones educativas las que tienen que hacer esa evaluación psicopedagógica, y que si no pueden derivarlos a los UDAIs.
¿ya? Los UDAI, lamentablemente, esa es otra cosa, en la realidad están saturados, no alcanzan a hacer tantas evaluaciones, porque lo vemos y lo vivimos, ¿no? Y en este último acuerdo ministerial también dice que debe hacerse cada 2 años, algo que me parece también muy lógico, porque pues las destrezas mejoran en esos procesos y en base a eso se puede seguir trabajando en las futuras habilidades de las personas con discapacidad. La cosa es que las instituciones educativas que tienen esa disposición inicial del Ministerio de Educación a que ellas sean las que puedan hacer esas evaluaciones psicopedagógicas en este nuevo acuerdo, ya especifica de que puede hacerse también en su casa, no puede hacérselo particularmente, ¿no? Pero es una opción, los padres deben conocerlo, que esto es una opción en el que si el padre tiene los recursos necesarios para poder hacer estas evaluaciones privadas, lo puedan hacer. Pero los padres que no tengan esto se tendrán que ajustar pues a los UDAI y los tiempos de las UDAI, que posiblemente ya no requiera hacerlos cada 2 años, sino cada tiempo que la UDAI le pueda dar la posibilidad de poder hacer esas evaluaciones. Yo creo que ahí hay un poco en la ley, un poco de como dudas, ¿no? De que puedan ajustarse y que pueda, al no tener esas evaluaciones psicopedagógicas, acogerse de allí para que el estudiante no pueda estudiar, cosa que no debería ser, cosa que no tampoco lo dice en un acuerdo ministerial, pero que ellos pueden decir, como el padre no está cumpliendo con algo, puede hacer que nosotros también vamos a firmar un acuerdo y si lo cumple, puede salir de la institución. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso también del tema de las evaluaciones psicopedagógicas e informarle a los padres que pueden hacerlo a través de los UDAIs sin ningún costo para ellos y en los tiempos que los UDAIs requieran. Doris, ¿cuál es tu opinión en relación a este tema? Jessica, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que debemos estar tan claros, primero, que el autismo no es del momento, el autismo es para toda la vida y a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, los desafíos son diferentes. Entonces, cuando nos hablan de que tenemos que tener un informe cada 2 años, está bien que lo tengamos, pero sí necesitamos apoyo de la institución educativa y en este caso del gobierno. ¿Por qué? Porque el autismo no es solo la persona que lo tiene, que tiene la condición, sino que tenemos que ver cómo afecta este diagnóstico a su familia. Y definitivamente el aspecto económico es tan importante para el buen vivir de la familia y para el buen desarrollo de los chicos. Entonces, si hablamos justamente lo que decía Claudia, si hablamos de que tenemos una familia con escasos recursos, donde difícilmente se le hace llevarlo a la escuela, mucho peor a la UDAI. Entonces, la finalidad debería ser es facilitarle todos los medios para que este chico tenga la asistencia necesaria en la escuela, tanto en la escuela, con el departamento del DS, con todo el apoyo multidisciplinario que debe tener, y fuera de la escuela. Entonces, si hablamos de un informe que lo tenemos que hacer cada cierto tiempo, que por sí a veces el niño no tiene a veces un diagnóstico con un informe correspondiente donde le digan sus debilidades y fortalezas porque se le hace difícil acceder a eso. Y ahí el camino es tan largo que todavía nos suman con los informes que tenemos que dar cada cierto tiempo, que es importante, como lo decía Vladimir, para poder ver todo el avance que ha tenido este chico y todas sus debilidades en lo que tenemos que trabajar. Pero aquí lo que vuelvo a repetir es que sí, el gobierno debería preocuparse un poco más por la asistencia gratuita de ellos, con respecto a informes, con respecto a diagnóstico, porque para el buen desarrollo de los niños, el aspecto económico de su familia tiene mucho que ver. ¿Qué pasa cuando hay un niño que difícilmente va a una escuela fiscal? Que no se puede tener acceso a las terapias porque a nivel de gobierno no tenemos centros terapéuticos para autismo gratuitos, a diferencia de la discapacidad física.
que me parece muy bien. Entonces, todo esto es importante para ver cómo ha avanzado nuestro chico. Si no tenemos todos los apoyos, todas las herramientas para que ellos vayan evolucionando de una forma positiva, difícilmente vamos a tener un informe cada 2 años o cada cierto tiempo para ver cómo va este chico. Entonces, cuando uno habla de los nuevos lineamientos, de las nuevas leyes y todo, el ministerio sí se debe de encargar de poner gente muy capaz y especializada para que haga un estudio correspondiente tanto de la persona que lo padece, el TEA, y de su familia, para de ahí sacar buenas ideas y poderlas proponer, en este caso, a las instituciones que nos dedicamos al buen vivir de las familias con TEA. Porque la voz de las organizaciones, de todas las familias en nuestro país, de una población que definitivamente es una de las más vulnerables, es importante porque somos los que vivimos la realidad, somos los que vivimos en sí, qué es lo que, todas las adversidades que se nos presentan día a día. Unos podrán superarlas, otros no, y como red acá, que es importante nombrarlo, que somos representantes tanto Vladimir, Marcela y nuestra querida amiga Claudia, que somos representantes de muchas otras familias, lo que nosotros queremos es poder hacer voz, que nos escuchen, que puedan tomar en cuenta esa opinión y así mejorar ciertos lineamientos que siempre va a ser por el buen desarrollo de nuestros chicos, Jessica. De estas evaluaciones psicopedagógicas salen algunas cosas, son 4, voy por la primera. Contar con espacios adecuados, libres de ruido y distractores. ¿Qué piensan de esto? Empecemos por Vladimir. A ver, me parece que 2 cosas vale la pena establecer. Ya el acuerdo ministerial 084 del 2023 establecía 2 temas que me parece que son necesarios tomar en cuenta. Y es necesario que como padres conozcamos. Primero, establece que la evaluación pedagógica ya en ese acuerdo ministerial duraba 2 años. Y el segundo elemento establece que el responsable de la evaluación psicopedagógica son las unidades de apoyo a la inclusión, quienes los niños, niñas o adolescentes pueden ser derivados desde sus departamentos DESE, sea de educación pública, privada, municipal o fiscomisional. Los departamentos DESE pueden derivarlos a las unidades de apoyo a la inclusión. O en su defecto, excepcionalmente, los padres pueden presentar el informe psicopedagógico, pero con un adicional. El especialista tiene que explicar el informe a los docentes para poder desarrollar las adaptaciones. Ese es un elemento que está establecido en el convenio, en el acuerdo ministerial 084-2023, que no ha sido cambiado hasta el momento. Ahora, lo que nos trae el 028, el último acuerdo ministerial, trae una serie de exigencias al Estado y a las instituciones educativas. Entre esas, la creación de espacios sensoriales en donde las personas autistas o de otras neurodiversidades puedan desarrollar procesos de descanso, puedan desarrollar procesos de pausas activas en medio del proceso educativo, lo cual significa un cambio en la estructura tradicional de la educación. Hay un elemento que diferencia la integración de la inclusión. La integración educativa significa que la persona con discapacidad ingresa al sistema educativo y esa persona tiene que adaptarse a las reglas del sistema educativo. La inclusión educativa significa un cuestionamiento a la estructura total del sistema educativo, no solamente en el currículo o en el diseño de planificación, sino también en la estructura física. Y la creación de estos espacios sensoriales permiten un mayor proceso de inclusión de las personas con neurodiversidades. Yo conocí una experiencia
en Santo Domingo, que no costó más que la decisión de las autoridades de la institución educativa para realizar lo que ellos denominaban el recreo azul. ¿Qué significaba? Que a la hora del recreo se establecía un espacio en donde los niños o adolescentes autistas puedan ir a generar una especie de pausa activa, alejado del estrés que significa el recreo, para luego poder regresar a continuar sus actividades escolares. Y claro, este recreo azul era voluntario, porque también es verdad, hay estudiantes autistas que han podido autocontrolarse, a desarrollar habilidades que les permiten mantener recreos con el resto de sus compañeros. Entonces, nosotros no podemos ni establecer que todos los autistas vayan a esos espacios sensoriales, pero tampoco podemos obligar a quienes tienen hipersensibilidades y que tienen muchas dificultades para poder adaptarse a que sean obligados a mantener recreos masificados con ruidos que terminan siendo torturas para ellos. Y por eso es importante lo que estamos. Ahora, esas son decisiones, y las decisiones políticas que están en este acuerdo ministerial traen necesidades también de inversiones económicas. Claudia, en cuanto a los estilos de enseñanzas con los que interactúe mejor el estudiante, ¿qué opinas en relación a esto? Bueno, yo creo que es importante los estilos de enseñanza. Bueno, es importante, cada estudiante aprende de diferentes maneras y es importante que justamente, pues, en este caso, los departamentos de apoyo a la inclusión, que tienen las unidades educativas privadas, sobre todo por las familias que tienen los UDAIs, los DESES también, deben trabajar en esto. Pienso que esto es positivo, porque cada chico aprende de diferente manera y los estilos de enseñanza para ellos deben ser diversos, dependiendo de cada estudiante con discapacidad. Y no hablemos solo de los estudiantes con discapacidad, todos los chicos aprenden de diferentes maneras. Y entonces, esto me parece súper importante y está dentro de estos manuales, están incluidos aquí. Que eso, igual que el tema de los contenidos, el cumplimiento de metas, las estrategias de aprendizaje, las metodologías de los docentes, todo esto es importante para que puedan trabajar en las habilidades, mejorar las habilidades y destrezas de los chicos. Entonces, esto sí está dentro de estas metodologías y evaluaciones que hacen las evaluaciones psicopedagógicas para que puedan trabajar con estos superiores, ¿no? Producción, ¿me puede colocar los comentarios? Zuli Muñoz nos dice, buenos días, lamentablemente la UDAI no hace bien su informe, coge y pega otros de otros niños al ser. ¿Cómo se debería reclamar a esa institución? Vladimir, ¿podrías respondernos esta pregunta? Eso es muy grave, porque primero es un delito, o sea, porque significa alteración de documento público, así nomás de fácil es una alteración de documento público. O sea, si yo detecto que lo que hay es una copia de un informe de otro, la persona que ha hecho eso es un delincuente, porque está falsificando un documento público. Segundo, o sea, obviamente, si es un delito, puede denunciar a la fiscalía. Segundo, es causal para destitución, porque los funcionarios de UDAI no les estamos amparados por el servicio público. O sea, yo puedo presentar una denuncia al distrito para que se le inicie el sumario con base al incumplimiento de las funciones que se está teniendo. Y tercero, se puede incluso presentar una denuncia en la Junta Cantonal porque está habiendo una violación al derecho a la salud y a la educación de ese niño con discapacidad. Entonces, de que existen vías de reclamo. Lo que los padres tenemos que hacer es dos cosas. Primero, conocer esas vías, entender que no estamos solos y pedir apoyo a las organizaciones
porque la pelea no es fácil, porque los tiempos son largos, porque los procesos son esos, son procesos y hay que pasar etapas. Entonces requerimos el apoyo y requerimos estar juntos. Eso es lo principal, si es que yo he detectado esa incorrección. Pero no podemos generalizar el hecho de no podemos estigmatizar a esas instituciones sobre la base de que exista o no un funcionario o varios funcionarios que tengan una actuación delincuencial o incorrecta. Las UDAI son una institución que ha sido creada para el apoyo de la inclusión. Lastimosamente, el número de UDAIs, el número de psicopedagogos, de psicólogos educativos, de psicólogos infantiles, de psicólogos clínicos, es muy pequeña en el sector público. Apenas hay 300. Necesitamos exigir al Estado más personal que tenga relación con la educación inclusiva. Porque mientras haya un mayor número de profesionales que tengan esas unidades de apoyo a la inclusión, mientras haya un mayor número de unidades de apoyo a la inclusión, nos va a permitir una mejor condición del desarrollo de nuestro derecho a la educación. Tenemos otro comentario. Producción, por favor. El del Facebook. Listo. Allá. Zuli Muñoz nos dice, eso me pasó a mí. Eso no lo conocía. Gracias, mi estimado. Lorena, la primera responsabilidad de las instituciones educativas es gestionar la evaluación psicopedagógica en la UDAI. Lo que hace este acuerdo es aperturar a que en las instalaciones también se reciban los informes de profesionales particulares y que tengan el mismo valor que la UDAI, lo que antes no permitían las instituciones. Claudia, ¿un comentario en relación a esto? Bueno, siempre ha permitido las instituciones educativas, pues, al menos las privadas, ¿no? Las evaluaciones psicopedagógicas privadas, de instituciones privadas, eso no, y las toman en consideración, de hecho invitan a estos profesionales que vayan a explicar. Eso siempre ha estado, porque no había estado puesto en un acuerdo ministerial, pero siempre ha estado, siempre ha funcionado, sobre todo en las privadas, ¿no? En las públicas no, pero en las privadas sí, ¿no? En las públicas no lo toman en consideración. Así que ahora, bueno, me imagino que en las públicas también van a tomar en consideración el tema de las privadas, porque ya está puesto allí, y eso pues para los públicos será importante. El problema es que los padres en las públicas no van a tener el dinero para pagarlo, y va a tocar esperar el tiempo para hacerlo a través del UDAI, y el UDAI no se alcanzará en los tiempos requeridos porque más gente va a abarcar ese sistema de evaluación. Va a ser un cuello de botella, pero esperemos que responda ante estas necesidades y pueda mejorarlo, ¿no? Bueno, retomando el tema en el que estábamos antes, en relación a las evaluaciones psicopedagógicas, Doris, asimilación de contenido, cumplimiento de metas, estrategias de aprendizaje, metodología del docente. Esto debe de ser entregado en esos informes. ¿Consideras que es importante y necesario? Jessica, definitivamente es importante que el personal de la institución educativa, tanto maestros como personal del DESER, tienen que estar capacitados en autismo, porque en la actualidad tenemos un problema, que tenemos psicólogos, pero no están capacitados en autismo. Y ahí tenemos un gran inconveniente, porque si hay profesionales que no pueden valorar, que no tienen el conocimiento adecuado, pues va a haber un mal informe. La tía Anita. Me disculpa que estoy... La tía Anita. Ya vamos. Entonces, es importante que el personal conozca de autismo para que sepan sus conductas, sus intereses y su forma de comunicación. De ahí va a salir un buen informe, de ahí van a salir buenas estrategias, de ahí van a salir buenas adaptaciones curriculares para cada uno de los chicos, dependiendo de sus necesidades, de sus debilidades y fortalezas.
Ahora, es importante también que haya buenos canales de comunicación entre la escuela y la familia y profesionales que estén inmiscuidos en esto, porque mucho pasa en mi provincia, por ejemplo, que el personal de psicología, por ejemplo, de cierta institución quiere trabajar por sí solo, quiere hacer evaluaciones sin comunicar a las familias y eso no está permitido. Entonces, es totalmente vital que todo esté en constante comunicación, todo lo que se haga con el niño, con la familia, con la escuela, tanto de familia con la escuela y de la escuela con los familiares. Yes. Claudia, y esta pregunta le sucede a muchos papás. El tiempo de permanencia en las instituciones educativas, ¿qué piensas al respecto? Bueno, una de las cosas que más están haciendo ahora los departamentos de apoyo a la inclusión es darles tiempo libre. Les dicen, deben tener 2 horas nada más a venir a estudiar acá. Ya, lamentablemente lo hacen sin ningún criterio, basándose en un criterio técnico. Y es súper importante que esto también conozcan los papás. No es quitar horas de estudio para hacer la gran adaptación de una persona con discapacidad. Creo que puede necesitarlo en tiempos, pero lo ideal es que si realmente técnicamente un chico lo necesita, esto llegue a tener un fin a que llegue a cubrir todas sus horas escolares como todos los demás chicos. Pero eso no sucede. Hay chicos que yo he visto que empiezan con 2 horas al día y terminan su institución educativa con las mismas 2 horas. Lamentablemente esto no se ha manejado correctamente. Creo, yo les decía una vez a unos señores de la SUDAI que esto parece más bien como que moda, ¿no? Bajarle solo las horas y creen que esto es una adaptación. Y no estoy en contra tampoco de esto, porque sí hay momentos en los que los chicos necesitan sus espacios, ¿no? Pero esto debe ser manejado de una manera más técnica. Y los padres, una recomendación para los papás, que siempre pidan tiempo, si les hacen esta bajada de horas, que pidan el tiempo de en qué momento podemos volver a retomar los espacios escolares con normalidad, porque creo que ha habido un abuso con respecto a esto. Producción, póngame el comentario. La señora Zoila Solórzano nos dice, mi nieto es porque va a lonchar, pero en el aula se pone tenso por la bulla de los compañeros y lo que hace es hacer rápido sus tareas y se quiere ir a casa, no se queda en clases el resto. ¿Qué puedo hacer? Vladimir, ¿podrías respondernos esta duda de la señora? Bueno, a mí me parece que en primer lugar hay que ver y sensibilizar no solamente a los docentes. Si nosotros queremos un proceso de inclusión educativa, tiene que haber un proceso de sensibilización para la comunidad educativa. Docentes, padres de familia y estudiantes. Para aprender también las circunstancias de cada uno de nosotros. Porque la inclusión es esto, es 50-50. Hay que analizar claramente las condiciones que se dan en cada una de las aulas, porque indudablemente también son niños. No puedes tener una aula en silencio cuando tienes niños de 5, 6, 7 años. Por más respetuosos que sean, son niños de esa edad. Y obviamente, al tener esa edad, también son niños activos, alegres, juegan, hacen ruido. Y eso es parte del desarrollo de las capacidades, de las habilidades que las personas autistas tenemos que desarrollar. Lo que necesitamos hacer es sensibilizar a la comunidad educativa. Pero en ese marco habrá también condiciones propias del proceso educativo en las cuales tienen que haber también las capacidades y las habilidades que las personas con discapacidad vayamos desarrollando en el marco del acompañamiento de la familia
y de las terapias. Porque hay momentos concretos. Como yo decía, cuando contaba la experiencia de Santo Domingo, puede la institución educativa establecer un espacio lúdico, pero eso no significa que ese niño esté aislado del aula, porque para que esté aislado del aula no debería entonces estar en un sistema de educación inclusiva, y no deberíamos por qué estar exigiendo que los incluyan en el sistema educativo. El tema es que, por más respeto o adaptaciones curriculares que haya, el niño y la familia tienen que hacer esfuerzos. Eso también se llama corresponsabilidad, porque es parte del proceso de aplicación de reglas, de conductas, de normas y de adaptación a ciertos ambientes que los seres humanos tenemos que ir desarrollando en el marco de nuestro desarrollo humano, ¿no? Yo lo que les sugeriría es que tratemos de ver de lo que se trata, profundizar más de lo que se trata, porque habría que ver si es que es realmente solo el ruido del aula, puede ser colores, olores, tipos de ruidos, porque de lo que comenta la madre en ese pequeño comentario, el niño le gusta el recreo. Entonces, claro, uno dice, el niño soporta el recreo, soporta el ruido que significa el recreo, y habría que analizar con qué elementos hay en el aula para poder determinar qué es lo que le irrita su hipersensibilidad. Tenemos otra pregunta. Colóquela, por favor. Lisette Toaza nos dice: buenas tardes, una pregunta, por favor. Para pedir la evaluación psicopedagógica, ¿debo emitir un informe antes o solo pedirlo al rector? Doris, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta? No te oímos. Cuando pide un informe, lo mejor es hacerlo por vía oficial, hacerlo mediante un documento que nos respalde que nosotros estamos pidiendo algo, estamos pidiendo un informe para nuestro hijo. Creo que todo lo que vamos a hacer dentro de las unidades educativas como familia tiene que ser formal. De esa manera nosotros tenemos un respaldo para poder en algún momento defender a nuestro hijo de que esté dentro de la condición, tratándose de una institución educativa particular. Ahora, de una institución educativa fiscal, en realidad tendría que hacerlo a la DAI, me imagino, no sé si Claudia me puede ayudar un poquito, pero a nivel particular no hay problema hacerlo directamente a la directora, pero de forma escrita. No sé. Sí, creo que eso se debe hacer, pedir a los DECE que solicite, que el DECE solicite, porque hay creo que un manual escrito aquí donde explica cómo lo debe direccionar, porque tiene que ser un pedido a través de los DECE a las UDAIs, en las escuelas, me imagino, privadas, y en las públicas, pues directamente a los UDAIs, ¿no? Hay una cosa, Jessica, que los padres debemos estar bien claros que la inclusión no es, la inclusión definitivamente es el derecho de cada uno de nuestros chicos. Todos tienen derecho a una educación de calidad. No es que la institución educativa nos está haciendo un favor, es el derecho de nuestros hijos. Entonces, como derecho nosotros tenemos se puede decir, toda la confianza para ir a las autoridades y poder pedir lo que nosotros necesitamos para saber su buen desarrollo, para ver qué adaptaciones curriculares les están haciendo o para pedirlas también. Porque hay bastante diferencia entre inclusión e integración. A veces nos equivocamos y pensamos que con el hecho de ser aceptado en la escuela ya es la inclusión, y no es así. Una verdadera inclusión es cuando un niño está aprendiendo con sus adaptaciones curriculares, pero van a nivel de sus compañeros. Entonces, otra de las cosas que yo diría, y aprovechar un poquito este espacio que he visto bastante acá, que si un niño está en una clase de matemáticas
y el resto de sus compañeros esté en una clase de lengua, por ejemplo, eso no puede suceder nunca. El niño puede estar en la misma clase de matemáticas, pero con sus adaptaciones curriculares. Entonces hay que ser muy veedores como familias de lo que está pasando en las instituciones educativas. Hay que estar en constante comunicación con los docentes. Es preferible, yo diría como consejo, de tener buena relación con los maestros. Recuerden que nuestros hijos están en la escuela prácticamente muchos solos, otros están con tutora sombra, otros no. Entonces, sí es importante tener esa buena relación con el docente para saber el buen desarrollo. Muchos tenemos el número de teléfono de la profesora para saber cómo va, qué necesita, en qué podemos apoyar desde la casa también, Jessica. Bueno, retomando las preguntas, y esta va para Vladimir, en cuanto al docente de apoyo a la inclusión, ¿qué dice el acuerdo ministerial? A ver, en primer lugar yo creo que hay que partir de que el docente de apoyo a la inclusión es una figura que está en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Tiene el objetivo, ojo, no es el maestro sombra o el maestro externo, son dos elementos distintos. El maestro de apoyo a la inclusión es aquel profesional, aquel docente que tiene como objetivo el de apoyar a su colega en la construcción del diseño universal de aprendizajes, en la preparación de las metodologías, de las estrategias, de las actividades que va a desarrollar el docente que tiene en su aula a la persona con discapacidad. Incluso puede este docente de apoyo a la inclusión irle dando un seguimiento al docente en ese marco. El docente de apoyo externo, que se denomina vulgarmente maestro sombra, en cambio es el apoyo del estudiante. Por eso es que es excepcional, porque es un apoyo excepcional que requiere la persona con discapacidad. Porque en la generalidad partimos de que con una adaptación en la evaluación y en la metodología, el estudiante podría incorporarse al sistema educativo. Pero existen ciertas circunstancias médicas, psicológicas, etcétera, etcétera, que determinan que haya una persona externa apoyándole al estudiante en el desarrollo de su derecho a la educación. Entonces, este es un tema que hay que tenerlo separado, diferenciado, porque a veces hay instituciones educativas que por quitar su responsabilidad exigen un maestro sombra sin que exista la necesidad psicopedagógica de ello. Y esto hay que tenerlo claro porque la presencia del maestro sombra significa que ese niño o ese estudiante tiene graves dificultades para desarrollar actividades independientes y de manera autónoma. Por ende, es una medida excepcional en el marco de la inclusión educativa. Entonces, yo lo que quería es un poco dejar en claro la diferencia de estas dos formas de apoyo que existen, la una hacia el docente y la otra indudablemente hacia el estudiante. Este acuerdo ministerial, el 028, el expedido el 1 de agosto, establece por primera vez esta existencia de este profesional externo. Es decir, establece la existencia ya legal del maestro sombra. Lo que necesitamos es exigirle al Estado que precise los casos o la autoridad que es la que determine la necesidad de este apoyo externo. Porque caso contrario, lo que va a significar es que ciertas instituciones traten de descargar sus responsabilidades en el maestro sombra. Y eso tampoco es cierto. Esto tampoco es correcto ni le va a beneficiar al estudiante. Porque lo que estamos buscando es que tengamos niños, que tengamos autistas independientes con capacidades autónomas de decidir sobre su vida, sobre sus derechos y sobre sus bienes cuando sean adultos.
Ese es el deseo de la familia, ese es el deseo de la sociedad, ese es el deseo del Estado. Por ende, los apoyos que irrumpan en su autonomía significan graves restricciones a su libertad y deben ser excepcionales. Hay casos que los requieren indudablemente, yo no digo que nunca se requiera, hay casos que se los requiera, pero son casos excepcionales. Claudia, en relación a lo que es el instructivo para la atención educativa a estudiantes dentro del espectro autista en el Sistema Nacional de Educación, ¿qué cosas buenas tiene? Bueno, tiene cosas muy interesantes porque ahí es como un manual que les explica justamente cómo poder manejar, habla del tema de qué es el TEA, etcétera, etcétera. Es un manual muy interesante dirigido específicamente para los DESES, para los DIES, que ahora son nuevos departamentos que existen de inclusión educativa, en donde están justamente lo que hablaba Vladimir, el docente de apoyo a la inclusión. Y creo que es importante recalcar un poco esto porque ya existe una obligatoriedad de que las instituciones educativas tengan estas personas dentro de su plantilla para poder trabajar con las personas con discapacidad. Así que me parece súper importante este manual. De hecho, nosotros alguna vez hicimos unas capacitaciones justamente de instituciones educativas donde hablábamos de estos manuales y de la manera en cómo se debe trabajar con las personas del trastorno del espectro autista. Entonces, yo lo veo positivo porque antes no había absolutamente nada muy dedicado a las personas con autismo. Hoy en día sí, pero ojalá, no sé si todas las instituciones educativas saben sobre estos manuales, pero sería buenísimo que todas empiecen a aplicarlo, ¿no? Y a leerlo, y a informarse, y a capacitarse sobre cómo poder manejar a las personas con autismo. Tenemos un comentario, colóquelo, producción. Daisy Palacios nos dice, pregunto si es verdad, es un derecho de nuestros niños que los acojan. ¿Y quién supervisa a los padres que hagan su trabajo? A veces los padres piensan que solo es de enviarlo a la escuela y ya. Doris, ¿nos puedes ayudar? Así es, Daisy. No siempre tenemos los padres, no todos los padres tienen una buena predisposición para su hijo con TEA. Tal vez es parte del proceso en los primeros años del diagnóstico. Lo ideal es que haya una buena relación entre docentes y familias, porque el apoyo de la madre y del padre es importante. O sea, ¿qué pasa si tal vez la escuela está dando todo el apoyo, si está poniendo todo su empeño para que este niño aprenda, para que este niño esté bien autorregulado dentro del salón, pero si va a la casa y no tiene el mismo apoyo de parte de la familia, entonces es un niño que no se va a desarrollar positivamente dentro de su condición. Ahí es importante hacer acercamientos con las familias y muchas veces educarlos sobre el diagnóstico, ¿no? Hay una idea muy errónea muchas veces de que el autismo es lo peor que le puede pasar a una familia y definitivamente creo que no es así. Es una oportunidad más bien para ser mejores seres humanos, para ver toda nuestra fortaleza, toda la predisposición que uno puede tener para llevar adelante a su hijo. Y dentro de esas cosas está definitivamente la autoeducación. Todos no nacemos aprendiendo. En realidad, cuando tenemos a nuestro hijo recién diagnosticado, es cuando iniciamos el proceso de aprendizaje como familia, para poder ayudarlos. Es importante que cada una de las madres, en este caso son muchas las madres las que están dentro del camino del autismo, ojalá todos los padres fueran tanto como Vladimir, como mi esposo, como muchos más que apoyan a sus hijos. Pero no hay como dejarlas solas.
después del diagnóstico, muchas madres pasan por una etapa de luto que es muy dura también y que hay que ser empáticos con ellos. Pero si ya ha pasado todas estas fases y aún así no hay una predisposición de parte de las familias, pues entonces ya tocaría, si estamos en una entidad educativa fiscal, ya tocaría tomar otras decisiones un poquito más duras para poder hacer un llamado de atención a esa familia. Tenemos otro comentario. La señora Daisy Macías nos dice, saludos desde Puerto Viejo, un programa excelente y bendiciones. Gracias, señora Daisy, por conectarse. Vladimir, hablemos de la corresponsabilidad, perdón, no, es otra pregunta. Hablemos del acceso a las instituciones educativas. ¿Qué dice ahora este último acuerdo? A ver, aquí hay dos líneas que me parece que hay que tener claro. La educación pública no puede restringirte el acceso. ¿Ya? Ese es un primer tema. La educación pública no puede restringirte el acceso, no pueden obligarte a tener maestros sombras y no pueden obligarte a ir a una educación especializada si el padre no lo acepta. Esos son los tres elementos que necesitamos tener claro. En la educación privada, el tema es distinto. La educación privada, obviamente, establece condiciones de ingreso. Yo judío, no puedo ingresar a una institución educativa musulmana. O yo, católico, no voy a ingresar a una institución educativa que dirija el hinduismo, etcétera, etcétera. O sea, existen ciertos elementos. Pero esos requisitos que establece la institución privada no pueden irse contra las prohibiciones de discriminación. Es decir, no pueden irse contra el principio de igualdad. Ninguna persona puede ser discriminada por su condición de género, de orientación sexual, de enfermedad catastrófica y de discapacidad. Entonces, si yo cumplo todos los requisitos que la institución me dice, estoy en una institución católica, soy católico, he cumplido los votos católicos, tengo los requisitos que me establecen, tengo las condiciones económicas que requiero para pagar la pensión, tengo todos esos elementos. Entonces, la negativa o no del cupo de mi hijo tendría que presumirse que es por su condición de discapacidad. Frente a eso, entonces, frente a la negativa expresa o tácita de la entrega del cupo, yo tengo 5 días para presentar a la dirección distrital, informar a la dirección distrital sobre este caso. La dirección distrital deberá exigir al colegio el informe respectivo. Si en el informe y en los análisis se establece que la condición no es por discriminación, sino porque no existe, digamos, llegué el último día y ya no había cupos, están llenos todos los cursos, el instituto habrá que buscar una alternativa. Pero si de la investigación se establece que ha existido una actitud discriminatoria, el distrito puede disponer a la institución educativa la incorporación de ese estudiante. En caso de no cumplirla, se pueden abrir otros procesos administrativos sancionatorios que con la ley orgánica de personas con discapacidad pueden llegar incluso a la suspensión por 1 mes de las actividades educativas y con una multa de 30 salarios básicos. Es decir, existe un proceso. Que los tiempos de los procesos creamos que es un poco corto el periodo de presentar el informe o todo eso, yo creo que es debatible. Podemos discutirlo. El tema principal radica en que hoy existe ya un proceso. Yo conozco casos en Loja, porque estamos en la sierra en el proceso de ingreso a clases. Yo conozco casos en Lojas donde ha habido familias que, guiados por APADA, desde acá, desde Quito, hemos logrado aplicar la normativa del acuerdo ministerial, y el día de ayer me llamaron que ya de las instituciones educativas de ellos les habían llamado a que presenten los papeles para la matrícula.
porque existe ya una ruta, existe un camino. Lo que depende de nosotros es que conozcamos y lo hagamos valer. Será en la práctica en el cual veremos si es que es el adecuado o no. Ahorita existe un camino. Debemos ver, yo comento esta experiencia que tuvimos en Loja de ayudar a unos papitos aplicando el procedimiento que está establecido en el último acuerdo ministerial. Tenemos una consulta desde las redes. Lisette Tuaza nos dice, otra inquietud, por favor, ¿cuáles son los pasos a seguir después de pedir la evaluación psicopedagógica para que puedan acceder a la adaptación académica? ¿Nos puedes ayudar con esa pregunta, Claudia? Bueno, luego de que entreguen una evaluación psicopedagógica por parte externa o por parte de los UDAI, ellos mandan las recomendaciones de lo que la institución educativa, los DES, los DIE y los maestros de apoyo a la inclusión deben hacer para poder trabajar con ellos y los docentes. Ya uno como padre lo único que tiene que pedir es que presenten hacia él las cosas que tienen que hacer, las actividades a seguir y los planes a seguir, y los tiempos a seguir. Eso es lo que uno puede hacer como padre. Pero si son externos, ya llegan con las recomendaciones. Si son UDAI, también llegan con las recomendaciones de lo que hay que seguir. Entonces, eso es lo que hay que esperar. Y uno como padre, lo único que tiene que ver es cómo poder ayudar en ese proceso, y que se cumpla el plan establecido de lo que sale de la evaluación psicopedagógica. Continuando con las preguntas, Vladimir, ¿qué es el DUA? El DUA es el diseño universal de aprendizajes. El DUA es una metodología de diseño curricular, pedagógico, que establece la institución y los profesores, en el cual establece una forma de planificación global para el aula, en donde se toma en cuenta las distintas individualidades y la planificación de la clase tiene que ser de manera global, tomando en cuenta estas diversidades que se dan en el aula. Por eso es que en el DUA lo que se requiere es básicamente incorporar ciertos apoyos en la planificación para que puedan globalmente desarrollar la clase. Voy a ponerles un ejemplo. Antes la adaptación curricular, conocida como grado 1, era una planificación, una evaluación era una adaptación a la evaluación. Y la grado 2 a la metodología. Tú hoy con el DUA no necesitas hacer una planificación propia para ese estudiante, sino que tienes que recoger la necesidad de esos apoyos e incorporar a la clase en general. Entonces, si yo voy a priorizar los videos o la enseñanza visual, ¿qué va a beneficiar a todos, no solo a la persona autista? Si voy a realizar procesos de evaluación más cortos o con mayor tiempo, lo que hago es darles el mayor tiempo a todos los estudiantes, no solamente a la persona autista. Si yo voy en lugar de mandar 10 ejercicios y a la persona autista mando 5, mando a todos 5 ejercicios. Entonces, vamos incluyéndole a la persona con discapacidad en todo el proceso educativo. Y excepcionalmente, si por las condiciones de la persona con discapacidad requiero aplicar adaptaciones curriculares, esto es un anexo a la planificación, porque esa adaptación curricular es una adaptación a los objetivos, ¿ya? A los objetivos de aprendizaje. Y cuando hay una adaptación a los objetivos de aprendizaje, indudablemente va a haber una adaptación, una reducción en los contenidos que va a recibir esa persona. Solo en esos casos se establece un anexo de planificación para quienes requieren requiere objetivos específicos
de aprendizaje distintos al resto. Por eso es que hay un tema que no lo hemos topado. En el último acuerdo, en el 028 del 2025, establece dos modalidades de evaluación. La modalidad de evaluación para quienes tienen apoyos pedagógicos, que es la misma evaluación del resto de estudiantes, es decir, sumativa, cuantitativa, cualitativa, formativa, etcétera, 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 y que incide en su promoción, y la evaluación para las personas con adaptaciones curriculares, es decir, adaptaciones al objetivo de aprendizaje, en el cual, si es que cumple los otros requisitos, puede ser promovido al próximo año sobre la base del cumplimiento de los otros requisitos. Es decir, si hay una persona, de lo que antes se denominaba, si hay una persona que tiene un apoyo pedagógico sobre evaluación o metodología, tendrá que cumplir los mismos requisitos cuantitativos y cualitativos. Pero si es que hay alguien con una necesidad educativa de incidencia en el objetivo pedagógico, entonces esa persona, cumpliendo los requisitos de asistencia, de permanencia en la clase, etcétera, etcétera, podrá ser incorporado, porque son formas distintas de evaluación. O sea, tú no puedes exigirle a una persona que tiene una adaptación curricular en el contenido, es decir, que recibe menos materia de lo que recibe el resto, no le puedes exigir los mismos parámetros de evaluación cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Hoy, esto que hemos venido peleando muchas organizaciones, que hemos venido exigiendo que se aprenda, que a quienes requieren una promoción sin necesidad cuantitativa, se les promueva, y quienes solamente tienen apoyos pedagógicos no se les dé lástima y se los evalúe en las mismas condiciones y en igualdad de condiciones, aplicando sus adaptaciones. Entonces son dos cosas distintas que hoy este acuerdo las reconoce y que me parece muy importante. El cómo se aplique dependerá de las autoridades, de las instituciones, pero también de los padres y de las madres. Ahí viene la corresponsabilidad que se hablaba, porque la corresponsabilidad es entender que no estoy mandándole a la escuela para quitarme un peso de encima durante 6 horas, sino para que mi hijo desarrolle su derecho a la educación. Y para que exista ese derecho a la educación, existe una serie de roles que tenemos que cumplir, madres y padres de familia, docentes, institución y comunidad en general. Tengo una pregunta por interno. Claudia nos podría ayudar con esto. Por favor, ayúdeme, ¿dónde se pone la denuncia de los cupos? Bueno, dice que, o sea, de los cupos es que tiene que hacer, mira, ahora lo que dice este nuevo acuerdo ministerial es que solicita su cupo por escrito y luego espera la respuesta por parte de la institución educativa, que tiene que ser por escrito también, y cuando recibe la respuesta, de pronto negativa, tiene 5 días para presentar en el Ministerio de Trabajo, de Educación, la denuncia sobre esto, para que el Ministerio de Educación verifique si, como lo dijo Vladimir hace un rato, verifique si está correcto, que no haya cupos, que no se pueda, o que están incumpliendo con algo para la ley. Pero si la institución educativa no presenta ninguna negativa por escrito, se ha sobreentendido de que el chico es aceptado, y lo que tiene que es ir al distrito que le corresponde para pedir su cupo. Básicamente, es lo que dice ese acuerdo. Tenemos otro comentario. Juan Carlos Lizaldes. Buenas tardes, saludos desde Loja. Nuestro agradecimiento al doctor Vladimir por su ayuda y consejos para lograr el acceso a la matrícula de nuestro hijo. Daisy Palacios nos dice, y cuando ya un alumno tiene el diagnóstico y el padre de familia no hace nada en cuanto a las terapias, ¿qué puede hacer la institución? Es una institución particular. Doris, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta?
Jessica, cuando se ha dado todo por todos los medios para poderse comunicar con la familia, cuando no hay apoyo por parte de la familia y la escuela, como te decía antes, ya hace todo para que este niño aprenda, para que reciba una inclusión verdadera, entonces ya hay que tomar otras decisiones. Muchas veces, a veces los abuelos son los que están más pendientes de los chicos que los mismos padres. Si no se puede comunicar con otro familiar que esté cercano a ellos, ya es un niño que no es solo vulnerable por su condición, sino es vulnerable por la situación familiar en la que se encuentra. Entonces ya deberían tomar otras decisiones tal vez un poquito más duras, como comunicar a alguna entidad gubernamental que se dedique a la defensoría de los chicos o de las personas con discapacidad en este caso. Pero no se puede dejar un niño así nomás a que él solo pueda estar incluyéndose, por decirlo así. Definitivamente el apoyo de la familia es importante para el buen desarrollo, para el buen vivir. Si no tenemos eso, tanto como docentes, es súper difícil que nuestro chico salga adelante. Hay otros casos también, que puede ser que la familia tiene toda la predisposición, pero la escuela no apoya. Entonces, se puede dar cualquiera de los dos, y en cualquiera de los dos hay que tomar medidas más duras, siempre para conseguir la verdadera inclusión de esa persona o del niño. ¡Mamá! Tenemos otra pregunta. Erika nos dice, si bien es cierto, en el manual nos habla del DIE y de cómo este apoya en el proceso de inclusión, pero lamentablemente solo está en documentos, porque en realidad este departamento no existe en las instituciones educativas. ¿Podrías hablarnos de esto, Vladimir? Sí, en eso es lo que estábamos nosotros señalando anteriormente. El tema principal no solo radica en la norma. Yo creo que hemos dado pasos importantes y la comunidad autista, sus padres, sus madres, los niños, los adolescentes han dado una batalla y han luchado y han conseguido que la norma esté eso. Pero la norma es estéril si no existe una decisión política de empujarla, y para que haya decisión política se requieren recursos. Hoy el paso nuestro como padres y madres es presionar para el cumplimiento de la norma. Yo no puedo quedarme impávido bajo el criterio de que no existe ese departamento, no me sirve de nada. Yo tengo que exigirlo, y especialmente si son instituciones privadas, porque las instituciones privadas tienen la obligación, porque por último el Estado me dirá, el Ministerio de Finanzas no me entrega la plata, son 18,000 instituciones educativas, entienda usted, tengo en 5,000 y me faltan 13,000 más. O sea, el Estado por último podrá sacarse el cuerpo diciéndome el petróleo bajó y no entra recursos, pero la institución educativa privada recibe pensiones y puede buscar formas de apadrinamiento para recibir apoyos que permitan desarrollar los procesos de inclusión. Entonces, por eso es que hoy para las escuelas privadas, instituciones privadas, va a ser una dificultad, porque no vas a poder ahorrarte el psicopedagogo, no vas a poderte ahorrar el profesor de apoyo a la inclusión, porque hoy la ley te dice, tienes la obligación, dice la Corte Especial, de incorporarlo a él. Y si no, tendrás que informarme por qué no lo incorporas. Entonces, claro, si la institución no quiere ser sancionada, tendrá que poner en su estructura. Tendrá que poner en su estructura estas aplicaciones. Ahora, el reto que yo realmente le veo en la educación pública del último acuerdo es el plan de adaptación. Y es el plan de adaptación porque ese es un plan que hemos venido luchando las madres y los padres desde hace años. Que las personas autistas sepan con qué docente van a tener clases, que puedan comunicarse antes de que inicien clases, que pueda permitirse el ingresar a la escuela, al colegio, que conozca el aula, que conozca el ambiente para que pueda adaptarse.
Hoy la norma establece la necesidad de ese plan. La pregunta va a ser, ¿cómo va a ser el Ministerio de Educación para que las cargas horarias no estén entregándose faltando una semana o la misma semana de inicios de clases, de cualquiera de los dos regímenes? Entonces, esa es una dificultad que se va a dar. Por ende, hay otros instrumentos que tendrán que ir desarrollándose en el marco de este acuerdo ministerial. Pero existen pasos importantes. Lo que tenemos es que exigirlos, manejarlos, presionar. Son nuestros derechos, son muchas de las cosas que hemos venido exigiendo, ¿ya? Entonces, necesitamos ir ubicando el ámbito. Nosotros decíamos, en el acuerdo, sobre el tema del maestro sombra está muy ambiguo el artículo, hay que mejorarlo, sí. Pero si hasta eso me están exigiendo, yo tendré que pelear con el rector sobre la base de en qué informe psicopedagógico se basa para que me pida maestro sombra. Porque no lo puede excluir de la educación si ya está dentro de la escuela. No lo puede excluir. Porque si lo excluye, estaría violando el Código de la Niñez y la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad. Y ahí sí las sanciones son más graves. Porque la Junta Cantonal sí puede poner sanciones pecuniarias. Porque los sistemas administrativos de sanción establecidas en la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad establecen incluso clausuras temporales de las instituciones. Entonces, vamos respirando toda la comunidad educativa y vamos viendo cómo se va desarrollando el proceso de inclusión y vayamos exigiendo nuestros derechos. Claudia, ¿querías indicar algo adicional en relación a la pregunta de en dónde se podía denunciar en relación a lo de los cupos? Bueno, hubo una pregunta por interno en la que me preguntaban si este acuerdo ministerial existía hace tiempo, y no, este acuerdo ministerial es de este mes de agosto, es el último acuerdo ministerial donde justamente habla sobre el ingreso a las personas con discapacidad. Sí, es nuevo. Ah, ya, listo. Producción, ¿podría colocar el siguiente comentario? Erika nos dice, no, ese comentario sí ya lo habíamos leído en antes. ¿Hay otro? Listo. No. Bueno, dando continuidad a las preguntas, Vladimir, ¿podrías hablarnos acerca de los departamentos de inclusión educativa? Bueno, los departamentos de inclusión educativa son aquellas instancias que deberían estar institucionalmente establecidas en las unidades educativas, y en el caso de las públicas, si no hay esos departamentos, pueden ser incorporados de manera distrital. Y son aquellos departamentos que deben contar con psicopedagogos, psicólogos infantiles, incluso trabajadores sociales que permitan establecer y apoyar, asesorar a los docentes en el ámbito de la inclusión de las personas con discapacidad. Pero hay un tema que a mí me parece que nosotros no estamos valorando adecuadamente de los 3 acuerdos ministeriales, y es el rol del docente. En última instancia, puedes tener un montón de UDAIs, puedes tener los psicopedagogos gratuitos en el país, puedes tener todos los departamentos de inclusión en las instituciones educativas. Pero el que hace el diseño, el que da la clase, el que establece las estrategias es el docente. Entonces, se establece un procedimiento de capacitación a los docentes de acuerdo ministerial, se lo establece. Lo que habrá que ver es si esa capacitación está acorde a las necesidades del sistema educativo inclusivo. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido casos. El Ministerio de Educación ha puesto, tengo 150,000 maestros capacitados en la plataforma no sé cuantito sobre educación inclusiva. Pero los hechos de esos maestros educados en esa plataforma no pueden resolver los problemas en el aula. Entonces, esas metodologías posiblemente no sean las adecuadas.
Y aprovecho este espacio para hacer un llamado a las instituciones de educación superior y al propio Ministerio de Educación, que tiene 6 meses para elaborar el plan de capacitación docente. Yo no me opongo a la existencia de plataformas o de educación virtual, pero cuenten con las organizaciones de padres y de madres que estamos dispuestos a apoyar con nuestra experiencia para ir a educar, para ir a capacitar en el sitio, en el curso, en la escuela, en la institución educativa, para ir a resolver los casos concretos. Porque la inclusión no es un tema teórico, es un tema práctico. Y al ser un tema práctico, se lo resuelve en la institución educativa, analizando el caso que vamos a enfrentar. Porque cada persona con discapacidad o cada persona sin discapacidad es un mundo aparte. No hay un autista que se parezca. Las metodologías que utilizaron para Juan no me va a servir para Pedro. Y por ende, lo que requerimos es capacitaciones presenciales que permitan resolver las preguntas que tengan los docentes para poder resolver los problemas en el aula, en el día a día. Claudia, ¿cuáles son los documentos que debe pedir cuando ingresa un chico con TEA a una institución educativa? Bueno, según el acuerdo ministerial habla de 3 documentos: el informe psicopedagógico, la cédula de identidad del chico, donde certifique su discapacidad, en este caso, o un certificado de discapacidad, y si tiene algún informe adicional por cualquier cosa, de pronto terapista de lenguaje, lo que posee, eso no se lo exige, sino es si realmente lo requiere. Pero eso es lo importante, que sepan que no deben exigirles más documentos en el momento de ingresar y presentar una solicitud para un ingreso a una institución educativa. Tenemos otro comentario, colóquelo por favor. Johnny nos dice: buenas tardes, ¿nos podría informar sobre las becas y si son exigidas en las instituciones educativas particulares y cómo sería el mecanismo para solicitarlas o qué requisitos se debe cumplir? Vladimir. La norma establece la posibilidad de que las instituciones educativas privadas tengan programas de becas. Pero también la norma te pone un parámetro. Esos programas de becas serán en las condiciones o en los sitios donde no existe educación pública. Hay instituciones educativas que en sus condiciones lo que hacen es generar reducciones en los valores de la matrícula, programas de beca adicionales. Lastimosamente, el programa que existía de becas, lo que se llamaba el Royal Paro, lo que se llamaba, desde hace algunos años, que era un programa de becas del Estado para el sector, para educación general, el programa ha desaparecido. Pero es indudable que hoy la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad establece la necesidad de crear programas de becas en las instituciones privadas. Eso habrá que ver cómo sale en el reglamento. Si bien la ley establece eso, pero habrá que ver cómo el reglamento de la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad las regula sobre la base de garantizar el acceso a las personas con discapacidad a la educación, pero también, indudablemente, bajo las circunstancias del sostenimiento también de las instituciones educativas. Es un tema que tiene que ser analizado. Tenemos más comentarios. Colóquelos, por favor. Eduardo Bravo nos dice: a los docentes no se nos capacita en la elaboración de las adaptaciones curriculares. Es el talón de Aquiles de los profesores y el sistema educativo. ¿Qué nos podrías decir, Claudia, en relación a este comentario? Es una realidad, también lo dijo Vladimir. Los profesores, bueno, han sido capacitados y las veces que se hacen
pequeñas capacitaciones son como muy ambiguas, son muy rápidas, muy generales. Yo creo como educador, si es del ámbito privado, un poco como solicitar y exigir, igual en el sector público. Eso es importante que se sepa, que se exijan ese tipo de capacitaciones, porque si no te dan las herramientas, yo sé que normalmente, y eso también es importante decirlo, dentro de la página del Ministerio de Educación sí existen algunas manuales importantes en los cuales los docentes también pueden autoinformarse, autoprepararse, porque relativamente que no hay muchos programas que ayuden en este tema sobre inclusión de las personas con discapacidad. Pero sí existen manuales y hay que hacer un poco la autogestión también, o hacerlo o exigirlo a través de sus propios jefaturas, o hacerlo como cuenta propia, porque definitivamente no estamos exentos, ningún docente está exento de tener personas con discapacidad en sus aulas de clase, y hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse muchísimo para eso, y como yo siempre les digo en las capacitaciones, a veces antiguamente nos decía que los únicos que estudiaban siempre eran los médicos, pero lamentablemente hoy en día no. En la educación es una educación constante, incluso entre a los docentes, ¿no? Y hay que buscar esa educación si no llega hacia nosotros. El otro comentario. No, el siguiente. Dice Anita Quinde, uso de pictogramas en las escuelas. ¿Pueden comentarnos sobre este tema? ¿Nos puedes ayudar con este tema, Doris? Para usar los pictogramas, siempre debemos ver el informe para ver sus debilidades y fortalezas de los niños, porque no todos, dentro del autismo, no todos son iguales, comparten características, pero son totalmente únicos, son diferentes. Entonces, cada niño debe ser evaluado para poder ver qué es lo que en realidad necesita. Si dentro de sus necesidades está la de usar pictogramas, pues hay que usarlo. En su mayoría, en los primeros años, se lo puede hacer, y aún así, a lo largo de los años, dependiendo la etapa, la niñez, la adolescencia, inclusive hasta la adultez, a veces hay que usar ciertos pictogramas. Definitivamente, yo creo que no solo las personas con TEA son visuales, yo creo que todo ser humano es visual. Definitivamente hay diferentes formas de aprender, y una de las estrategias visuales es la que más nos ha dado resultados dentro del espectro autista. Todo lo que se pueda hacer para que los chicos aprendan, para que los chicos se autorregulen, para que los chicos puedan ser integrados en la sociedad, es valedero. Como les decía, todos son diferentes, y puede ser que mi hijo le va bien con los pictogramas, puede ser que mi hijo le va bien con la anticipación, como hablábamos antes con Vladimir, que sería lindo que todas las escuelas tengan acceso para que los padres, antes de iniciar a clases, puedan ir, tomar fotos, enseñar a los chicos lo que hay, dónde van a estar sentados, cuáles van a ser sus profesores. Todo eso es parte del proceso de aprendizaje y del buen desarrollo de los chicos. Así que todo lo que esté en manos de un docente que muchas veces se autocapacita para poder enseñar a un alumno que esté dentro de una condición, y que eso es valioso, encontrar ese tipo de docentes, es valedero. Si le va bien los pictogramas, eso no significa que toda la vida vamos a estar, como les dije, con los pictogramas, porque hay diferentes métodos de enseñanza, ¿no? Y diferentes estrategias que uno usa dentro del autismo, pero casi en todos los casos, en la etapa inicial se los usa, para que los chicos puedan estar dentro de la sociedad y poder aflorar todas sus fortalezas, poder estar dentro de un ambiente de mayor inclusión, donde se les facilite estar en ciertos lugares,
todo lo que humanamente se puede hacer, y aprovecho este espacio, porque creo que ya estamos con el tiempo límite, me imagino, aprovecho este espacio para tomar una idea de todo esto de lo que hemos hablado. Es que considero que el Ministerio de Educación ha tomado buenas iniciativas con respecto al autismo, porque hace muchos años no se veía una gestión para poder ver una verdadera inclusión de los chicos que estén dentro del espectro. Y ahora lo hemos podido evidenciar, aunque nada es perfecto, hay mucho por hacer, hay mucho por conocer, pero se ha dado un paso importante. Entonces eso hay que saber valorarlo y hay que saber aprovecharlo dentro de la educación. Vladimir, hablemos un poco en relación a la confidencialidad del expediente del estudiante. Bueno, desde la existencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, los datos personales relacionados con condiciones de salud o de discapacidad tienen la protección, tienen un rango de confidencialidad. Por eso es que lo único que se informa son los elementos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el historial de aprendizaje, el historial principal de la persona, las cosas que le molestan, las formas de control, son las cosas que tienen que informar. Las UDAIs, los psicopedagogos y los docentes tienen la obligación de proteger los datos personales. Incluso hace 2 meses salió una resolución de la Superintendencia de Datos Personales que obliga a que las instituciones educativas tengan un funcionario encargado de la protección de esos datos, porque las instituciones educativas manejan información sensible, manejan información personal, no solo de las personas con discapacidad, sino de todos los niños y niñas que estudian en esas instituciones. Entonces, existe ya una obligación de protección sobre esos datos personales. Por eso es que cuando se habla del maestro de apoyo externo, se habla de una firma de un acuerdo de confidencialidad. Pero ahí hay que tener claro, esa firma de acuerdo de confidencialidad es sobre los datos personales o la información sensible respecto a los datos personales. Por eso es que esos acuerdos de confidencialidad tienen que estar expresamente determinadas qué información es la que se prohíbe difundir. Porque también un maestro sombra o una maestra sombra puede ser testigo de un hecho de violencia y tiene el deber de denunciarlo. Y no puede silenciársele al maestro sombra bajo el pretexto de confidencialidad. Entonces, cuando uno va a poner un maestro sombra y la institución le plantea que tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad, debemos ver las cláusulas de confidencialidad. No puede ser un acuerdo general. ¿Por qué? Porque la ley establece que la información es pública excepto la que está en la ley. Así establece claramente la Constitución. Por ende, tiene que especificarse qué información es la que guarda reserva de confidencialidad en las instituciones educativas. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, sean un poco breves para poder terminar las preguntas. Claudia, si se necesita una maestra sombra, ¿qué piensas al respecto? Bueno, como lo dijo Vladimir también hace un rato, las maestras sombras pueden ser necesarias en algunos casos, no en todos, de hecho, no en la mayoría de casos. Y creo que en este último acuerdo ministerial sí nunca se había tocado el tema de un apoyo externo dentro de una institución educativa. Aunque allí también habla que no es una obligatoriedad, pero sí está puesto ya ahí. Hay muchas instituciones educativas privadas en las que exigen tener maestras sombras
si no son aceptados en la institución educativa, algo que no es legalmente bien hecho. También es importante tomar con respecto a este tema de las maestras sombras, que el éxito de una terapia con incluida una maestra sombra es que llegue a un cierto límite y deje de tener maestra sombra. Eso es lo vital, ¿no? Que se vaya preparando para no tener una maestra sombra. Pero yo veo que incluso adolescentes muy funcionales les exigen maestra sombra y lamentablemente están haciendo abuso de hecho. De hecho, la semana pasada tuvimos un caso en donde nos decían que la maestra sombra tenía que contener a ese niño y prepararse para contenerlo. Y era una niña funcional. Entonces, el abuso, hay abuso con respecto al tema de las maestras sombras, pero los padres deben estar conscientes y preparados a que realmente necesitan la maestra sombra, bajo qué argumentos o qué evaluación psicopedagógica identifica por qué tener una maestra sombra, sí o no, o cuánto tiempo, o prepararse a qué, o qué habilidades tiene que crearse para ya no tener maestra sombra. Hay que tener mucho cuidado con eso de la maestra sombra, no es una obligación y de hecho en la ley especifica claramente que las instituciones educativas deben tener equipos multidisciplinarios para que cumplan todas las expectativas de los chicos. O sea que no hay una exigencia dentro de la ley que exija tener una maestra sombra. Pero como digo, en algunos casos puede ser necesario, pero el problema es que también estás haciendo abuso de esto y dejando de que la persona que maneja el apoyo a la inclusión sea la maestra sombra, que el DIE sea la maestra sombra, que el DS sea la maestra sombra, que la docente sea la maestra sombra, y esto no puede ser así, no puede ser así. Así que los padres tener mucho cuidado con eso. Doris, ¿cuál es tu comentario en relación a la maestra sombra? Jessica, definitivamente lo que uno quiere es que nuestros niños tengan un buen desarrollo y que puedan vivir la verdadera inclusión. Y si para vivir la verdadera inclusión, dependiendo de sus debilidades y fortalezas, necesita una maestra sombra, que en la actualidad está un poco mal interpretado lo de la maestra sombra, hay que hacerlo, ¿no? Como todos lo hemos dicho, siempre y cuando en su informe esté tan detallado lo que le falta y lo que tiene y cuáles son sus fortalezas, se puede aplicar la maestra sombra inclusive por horas. Muchos hacen las 6 horas, otros solo 2 horas, otros ciertas horas, solo en educación física y cosas así. De esta manera nos garantiza también que la familia puede experimentar el buen vivir dentro del trastorno del espectro autista. Así que todo es muy variable dentro del espectro, como la palabra mismo lo indica. Puede ser que ciertos chicos sí lo necesiten, otros no en su totalidad, pero para esto se necesita una buena evaluación, un buen informe de profesionales capacitados. No es nomás al ojo, no es porque a mí se me ocurrió. Cuando esto es posible que a muchos profesionales y a familias, a profesionales los saca del estado de confort la maestra sombra, la falta de maestra sombra. Y muchas veces en las familias también les presta confort. Entonces hay que haber un equilibrio definitivamente, siempre pensando en que lo que queremos es que nuestro chico sea cada día más autosuficiente, que cada día se autorregule mucho mejor. Entonces siempre hay que ver todas las estrategias para poder lograr este objetivo, para poder lograr la verdadera inclusión con mucho tino, con mucha autoeducación, con mucha responsabilidad tanto de la área educativa como de la familia. Vladimir, en cuanto al acceso a las universidades, ¿qué dice este último acuerdo? Bueno, este acuerdo lo que tiene que hacer es preparar a los estudiantes para la vida. Ese es el fin último de la educación, preparar a la gente para la vida.
Indudablemente hay un sistema de ingreso que está a cargo de las instituciones de educación superior. Desde el 2021, cuando hubo una sentencia de la Corte Constitucional, se ha venido señalando la obligación que se tiene en la educación superior para establecer adaptaciones curriculares no significativas. Y uno de esos elementos tiene que ver con las adaptaciones de los exámenes de ingreso para las condiciones particulares. Este acuerdo ministerial lo que hace es establecer la necesidad de coordinar con las instituciones educativas, pero indudablemente en última instancia el sistema de admisión lo fija cada universidad. Entonces, esa es una pelea pendiente por parte del movimiento autista. En la educación superior las adaptaciones son de otra índole. Tú no puedes hacer adaptaciones significativas. O sea, no por pelear porque ingrese un autista a medicina voy a decir que no aprenda a manejar porque tiene hipersensibilidad a la sangre. O sea, no le puedo decir no aprendas a operar porque tienes hipersensibilidad a la sangre. O sea, no lo puedo hacer. Ya. Eso no quiere decir que no haya médicos autistas. Hay médicos autistas y muy buenos. Pero me refiero a que hay ciertas particularidades que es obligación de la educación del bachillerato poder orientar. Y yo creo que una de las cosas necesarias que debemos exigir es que el DC cumpla el rol de orientador vocacional. O sea, el DC en el sistema juega el rol de asesorar en los ámbitos de derechos, promover derechos, pero el rol principal del Departamento de Consejería Estudiantil es la orientación vocacional. Por eso es que se crean las unidades de apoyo a la inclusión, porque ellas son las encargadas de los temas de inclusión educativa. El DC tiene como elemento sustancial la orientación vocacional. Y son ellos los que tienen el rol de preparar a las personas en general y a las personas autistas en especial para escoger su carrera. Porque hay que tener claro, se pueden generar adaptaciones, pero en la institución educativa superior no puede haber adaptaciones curriculares significativas. Es decir, en la universidad no puede haber adaptaciones a los objetivos educativos, porque significaría que salga un médico sin saber operar. Significa que un docente salga sin poder dar clases a los niños. Significa que un ingeniero no pueda ingresar a una mecánica a trabajar. Lo que hay es adaptaciones no significativas que tienen que ver fundamentalmente con procesos de acompañamiento. Nosotros estamos trabajando aquí en la ciudad de Quito por desarrollar un manual sobre apoyos pedagógicos en la educación superior, que fundamentalmente creemos están establecidos en los apoyos de acompañamiento tanto para el docente como para la persona autista. Porque lo que necesitas es un acompañamiento. Necesitas un apoyo en ciertas habilidades que todavía no las puedes haber desarrollado, pero que las requieres para el desarrollo profesional. Para no fracasar luego en el momento de ingresar al trabajo. Claudia, en la evaluación final de tercero de bachillerato, ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones educativas para esto? Bueno, ellos tienen una responsabilidad, las instituciones educativas, en hacerle las evaluaciones adaptadas a los estudiantes que están ya en tercero de bachillerato para poder culminar con su educación de secundaria. Bueno, y esperamos que esto se haga, porque siempre se ha hecho, ¿no? Siempre se han hecho adaptaciones curriculares
para estos chicos. El problema es que efectivamente lo que decía Vladimir, que no solamente se hagan estas evaluaciones para hacer una culminación, un cierre, sino que también se los prepare para su área vocacional, porque no todos van a ir a una institución universitaria, otros van a generar otro tipo de habilidades, pero realmente salen sin saber qué van a hacer, salen sin saber qué les gusta hacer, saben sin saber para qué son buenos. Entonces eso es, yo creo que también como una deuda al que las personas terminen su edad educativa secundaria, porque ya tienen que entrar a participar para la vida autónoma y de cualquier manera. Entonces yo creo que sí es importante el tema de trabajar en estos factores, de identificar realmente a qué habilidades o qué profesión o qué actividades son las que realmente pueden ser buenos y pueden ser para desarrollarse en su futuro, en su trabajo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos quedan solo 2 minutos y quisiera que ambos me respondan la última pregunta. ¿Qué mensaje les darían a los padres para que sus hijos estén incluidos correctamente en las instituciones educativas y si han sido efectivos estos acuerdos ministeriales? Empecemos por Vladimir. Yo creo que los acuerdos ministeriales han tenido límites, indudablemente. Pero creo que existe una normativa que de poco va rompiendo barreras. Hoy en las instituciones educativas se tiene que hablar de autismo. No se puede en estos momentos desarrollar un proceso de educación si no se habla de las condiciones de los estudiantes autistas en el sistema de educación. Y yo creo que esa ha sido una de las principales virtudes que la red de organizaciones TEA, que organizaciones como APADA, Manaví Inclusivo, Sendero Azul y otras organizaciones a nivel nacional hemos incidido. Son casi 13 años de accionar que hemos venido desarrollando. Casi la mayoría de organizaciones tenemos de esa misma época. APADA, Sendero Azul, Manaví Inclusivo, APAL, tenemos casi ese periodo. Y como cuentan las fundadoras de APADA, lo que ustedes viven en el sistema educativo ahorita es nada de lo que vivíamos nosotros en esa época. Y es producto de la lucha y de la acción de estos 13 años, que no podemos desconocerlos. Lo que hoy aparece en esos acuerdos ministeriales no podemos minimizarlos, pero también tenemos que tener claro que no son suficientes. Existen una serie de elementos pendientes que tendremos que seguir discutiendo, pero es normal que eso ocurra, porque hablamos de un sistema que abarca a 4 millones de estudiantes, a más de 250,000 docentes, casi 20,000 instituciones. Entonces, indudablemente, hasta que todas logren entender lo que se está incidiendo en la política pública, pasará tiempo. Por eso es fundamental que los padres y las madres nos organicemos, conozcamos y nos capacitemos para poder ayudar también en la exigencia de los derechos de nuestras hijas y de nuestros hijos. Claudia. Bueno, es importante y sí, hay que entender que estos acuerdos ministeriales están haciendo mucho por las personas con discapacidad y especialmente por las personas por autismo. Efectivamente, no es perfecto, todavía faltan cosas, hay cosas que todavía están ambiguas, pero lo importante es que los padres, y este es creo que un mensaje para los papás, siempre estén pendientes por una buena educación para sus hijos. Sus hijos tienen el derecho a estudiar, sus hijos tienen el derecho a aprender, sus hijos tienen el derecho a ser tratados por personas dignas, sus hijos tienen el derecho
a que no les vulneren sus derechos con respecto a divulgar la información y decir que toda la comunidad de autismo diga, de toda la comunidad escolar diga, este niño con autismo, eso es vulnerar su derecho. Y sobre todo lo más importante es que si necesitan ayuda, acudan a estas organizaciones, la red, que es la organización de instituciones que trabajan por el autismo a nivel nacional, que existen en algunas ciudades del país. Estamos prestos a ayudarlos, a los padres que tienen algún problema sobre la vulneración de sus derechos en la etapa escolar. Así que bueno, esperamos que en estos pequeños tips de lo que hemos hablado con respecto a la educación haya sido bueno y favorable para las familias y que los padres estemos muy atentos a que no se vulneren los derechos de nuestros hijos. Bueno, les agradezco mucho por haber aceptado la invitación a nuestro programa y también por haber dado respuesta a muchas preguntas pues que hubo de parte de los padres. Y bueno, y ustedes recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.